Hi everyone. I hope you're all healthy. Hola a todos, espero que se encuentren sanos y salvos. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla de la serie de webinars de Oro en Astrofísica. Como ya saben, tenemos la interpretación simultánea del señor Patricio González, director de Serendipia Soluciones, quien va a interpretar simultáneamente al inglés y al español según sea necesario. Ahora, para evitar confusiones con los canales de idiomas, Ricardo dará una breve explicación en español de cómo cambiar el idioma. Les cuento que pueden escuchar la interpretación al español en sus dispositivos pinchando el botón de interpretación que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana del Zoom, y ahí ustedes deben seleccionar la opción español. Esto además les permite cambiar la pista de audio de la conferencia y alternar entre los idiomas inglés y español. Desafortunadamente, la opción de interpretación en vivo no está disponible para las personas que usan el Zoom en el navegador o en computadores Linux. Les pedimos disculpas por esto, pero pronto publicaremos las versiones en inglés y en español de la charla en el canal de YouTube de Astrofísica UC, donde podrán ver completas las charlas. También sabemos que algunos participantes han tenido dificultades para silenciar la pista de sonido original al escuchar la traducción al español. Esto se debe a un error en Zoom, y la solución que se nos ha explicado es que ustedes deben salir y volver a ingresar en el seminario web para poder solucionar el problema. My name is Evelyn Johnston. I'm a postdoc. Mi nombre es Evelyn Johnston, soy estudiante postdoctorado del Instituto de Astrofísica de PUC, y en conjunto con Thomas Pusia vamos a mantener en pie esta serie de charlas lo más que se pueda. Apreciamos todos sus comentarios y sugerencias, así que por favor sigan mandándolos. Seguiremos ofreciéndoles las charlas en inglés y español sin ninguna cuota de inscripción. Esto es posible gracias al generoso apoyo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Relacionadas, también conocida como CATA por sus siglas en español. Nuestra charla de hoy será dada por Chris Lintott, quien es profesor de astrofísica en la Universidad de Oxford. Si tienen alguna pregunta durante la charla, por favor escríbanla en la ventana preguntas y respuestas, y de esa forma podemos comentar las preguntas. Tenemos un equipo de periodistas y astrónomos trabajadores que van a estar monitoreando sus preguntas y seleccionando las mejores para la discusión después de la charla. Tenemos 45 minutos aproximadamente de charla, y también tendremos un tiempo para las preguntas y respuestas. Así que le pedimos que para hacer las preguntas estén en Zoom y no en la transmisión de YouTube. Ahora les quiero presentar el panel que está con nosotros. Por supuesto está Chris, Patricio González, el intérprete, Evelyn y mi persona. La Facultad del Instituto de Astronomía, tenemos a Felipe Barrientos, el nuevo director del instituto, Ezequiel Treister, profesor, y también tenemos nuestros estudiantes y postdoctorados, Francisco Carrasco, Cristóbal Moya, ambos estudiantes, también becaria postdoctoral Chelsea Spengler, y también investigadoras Yasna Órdenes y Paul Egenthaler. Y también tenemos el placer de darle la bienvenida a nuestros panelistas invitados: Guadalupe Lizana, estudiante de doctorado en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Toronto; Alexandra Solers, becaria postdoctoral del Observatorio Europeo Austral; Yara Jaffe, profesora de astronomía del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso; Boris Hausler, astrónomo del Observatorio Europeo Austral; Roberto Trelevich, profesor emérito del Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge; Mauricio Paolillo, profesor de Física y Astronomía en el Departamento de Física Ettore Pantini, Universidad de Nápoles; también Dmitry Makarov, astrónomo del Observatorio de Astrofísica Especial de la Academia de Ciencias de Rusia; y Dietrich Bade, astrónomo emérito del Observatorio Europeo Austral. Y finalmente tenemos nuestro excelente equipo de gerentes de preguntas y respuestas: Ricardo Acevedo, Daniela Fernández y Carol Rojas, que van a tomar sus preguntas y comentarios. Es nuestro placer presentar a Chris Lintott. Chris estudió Ciencias Naturales en la Universidad de Cambridge antes de pasar a estudiar
su doctorado en astrofísica en la Universidad de College London en 2006. Después se mudó, trasladó a la Universidad de Oxford como becario de investigación antes de trasladarse al Planetario Adler en 2010 como director de iniciativas de ciencia ciudadana. Luego regresó a la Universidad de Oxford y desde el 2017 es codirector del programa Cosmología Computacional en la Universidad de Oxford. Sus intereses recientes incluyen las primeras etapas de la formación de estrellas y evolución de galaxias, en particular el uso de la astroquímica para estudiar la formación de estrellas en la Vía Láctea y más allá. Es conocido en el Reino Unido por presentar un programa mensual, El cielo de noche, The Sky at Night, comenzando el año 2000 como investigador y después como reportero y copresentador. Chris es cofundador de Galaxy Zoo en conjunto de Kevin Schwansky, que es un proyecto de crowdsourcing en línea donde los miembros del público ofrecen voluntariamente su tiempo para ayudar a clasificar más de 1 millón de galaxias, convirtiéndolo en el mayor censo de galaxias jamás realizado. Como resultado de este éxito, se lanzó el Zooniverse, que es un portal web ciudadano donde hay más de 1,6 millones de voluntarios registrados para contribuir a docenas de proyectos que van desde astronomía a temas científicos hasta las artes y humanidades. Ahora le vamos a dar la palabra a Chris que nos cuente de Zooniverse, aventuras en Zooniverse. Muchas gracias. Gracias por invitarme a hablar hoy. Es una maravilla ver tantas personas aún en el panel y de todo el mundo y espero que disfruten lo que tengo que decir. Voy a intentar compartir pantalla. Un segundo. Hay una diapositiva que tiene sonido que creo que va a ser emocionante. Muy bien. Espero que puedan ver el título y me pueden avisar si es que no lo ven. Lo que quiero mostrar en los siguientes 45 minutos es lo que hemos hecho con el proyecto de Zooniverse y también acerca de cómo hacemos astronomía. Es una charla de cómo realizamos la astronomía en base a observaciones. Yo y muchos astrónomos y también los astrónomos amateur y ciudadanos tienen que ver con esto. Todo esto comenzó al ver el cielo en la noche y aquí se ve la Vía Láctea en el hemisferio norte. Y me pregunto, ¿qué ven cuando ven esto? Ven, por supuesto, estrellas, también gases que forman nuevas estrellas y también polvo, esas manchas más albas, que es un lugar donde hay nubes de polvo que bloquean la vista del universo más distante. Desde el polvo se pueden ver las estrellas, los planetas, etcétera. Todo esto existe en esta imagen. Ahora, lo que ha cambiado en los últimos 20 años es que ahora cuando vemos un campo de estrellas como este, cuando uno sale afuera y ve el cielo estrellado, sabemos que la mayoría de las estrellas que vemos tienen planetas que lo circulan. Creo que este es un resultado muy importante que es realmente no comprendido en su plenitud. Ahora, con eso, y yo siento algo distinto con esta imagen cuando sé que hay planetas allá afuera y puede verse como un mapa de un conjunto de mundos. Ahora, no es la reacción universal. Yo creo que depende del colega, pero la física y química que opera en nuestro sistema solar para crear planetas debe ser parecido o igual para lo mismo en el resto de la galaxia. Así que en su formato no es sorprendente que tenemos una galaxia llena de exoplanetas. Ahora, creo que es importante conocer esto y les puedo mostrar algunos de estos planetas. Esta es la estrella HR8799, visto por un telescopio de no visto por el telescopio, sino por el equipo de astrónomos para
desglosar lo que se ve. No se ve, ¿verdad?, con una estrellita al medio, eso es como referencia, pero lo importante es que los 4 puntos que ven ahí son planetas. Si ejecuto varios años de observación, se puede apreciar que hay planetas en órbita en torno a esa estrella. Esto es un equivalente de lo que vemos en los libros textos, y es una forma de ver cómo los planetas giran en torno de estrellas. A veces tenemos que ser más técnicos. Hay una gran cantidad de técnica que entró para ver esta imagen. Utilizamos filtros de luz y es un truco que solamente podemos utilizar con cierto tipo de estrellas. La mayor parte de los planetas que conocemos tenemos evidencia indirecta de que existen. Así que en vez de ver esto, podríamos monitorear el brillo de luz de una estrella, esperando de que se pueda pillar un planeta transitando por frente. Aquí hay un ejemplo de esto. Este es el Sol visto de Oxford hace un par de años atrás, y esta es una imagen de James Gilbert. Y lo que pueden ver aquí es el tránsito de Venus a través de la cara del Sol, y se ve solamente 2 veces al siglo en la Tierra. En el video, Venus queda muy patente como ese círculo negro que se mueve a través o por delante del Sol. Y también utilizamos las mediciones de luz que está a la derecha, y cuando está Venus enfrente del Sol, el Sol parece un poco más tenue. Podemos concluir de que debe haber algo que bloquea luz del Sol. Y esta es una observación, y con esta observación no se puede hacer tanto, pero si es que están en el lugar adecuado, donde se puede observar las órbitas y estas caídas en luz de brillo, se puede deducir que debe existir un planeta que está por delante de la estrella en ese momento. Si ven cuidadosamente, podrían calcular el tamaño del planeta basándose en cuánto demora de que la estrella vuelva a su brillo normal. Este es un juego que se ejecuta, pero uno tiene que tener suerte, tiene que tener la suerte de estar en el lugar adecuado para pillar este momento. Ahora, en vez de tener suerte, es de comprar, por ejemplo, muchos boletos de loto, que es el equivalente. Cuando uno hace con un telescopio espacial como Kepler, en vez de mirar solamente 150.000 estrellas mirando su brillo media hora, se obtiene este nivel de datos. Cada punto es la medición de brillo. Mientras más alto es el punto, más brillante es, y mientras más bajo, más tenue. Pueden ver que hay un periodo breve, que es un mes de datos, un par de horas, donde aparecen como que parpadean las estrellas. Y la razón de esto es que hay un planeta de tamaño de Neptuno que pasa por delante de las estrellas. Es un método indirecto, hay otros, pero es este tipo de lógica indirecta que nos permite concluir que existen planetas en torno a casi cada estrella de la galaxia. Una de las cosas que también indica que hay más planetas, por supuesto, hay más planetas que personas. Deberíamos por lo menos tener uno nombrado en nuestro honor. Yo he nombrado todo un sistema. Mi sistema favorito es el K2138, que es un diagrama, no es obviamente una imagen. Cuando se descubrió este sistema, se descubrió que tenía 5 planetas: K2138, B, C, D, E, F, están en esta orden, que es afortunadamente. Ahora, F está a 10 millones de millas de la estrella. Así que los planetas están más cerca a esa estrella que Mercurio del Sol. Este es un sistema compacto. Si piensan en nuestro sistema solar, la mejor analogía de este sistema es
tomar en cuenta las lunas galileanas de Júpiter que están de una forma orbitando de forma compacta. Ahora, no es lo único especial de este sistema. Quizás lo que pueden apreciar es que hay un patrón a estas órbitas. B, el planeta más cercano a la estrella, toma 2,38 días en su evolución alrededor del Sol. Así que cada 3 órbitas que completa B, C completa 2. Por cada 3 órbitas que C completa, D completa 2. Y es así sucesivamente, aproximadamente igual para los siguientes planetas. Así que es un patrón de 3 a 2, lo que los astrónomos llaman una cadena de resonancia. 3 a 2, 3 a 2, 3 a 2. Ahora, esto significa que uno puede crear música con los sistemas. Esta es una producción de Matt Russell, que cada vez que pasa en órbita un planeta da un timbre y el timbre da una indicación de su tamaño. Y lo único que quiero en que se fijen es que suena agradable, pero también el hecho que es musical tiene que ver con su resonancia constante, como Kepler, que habló de la música de las esferas. Y de hecho, hay una verdad más profunda. La materia de resonancia nos indica que están conectados dinámicamente entre sí. La gravedad del sistema y las otras fuerzas que han actuado desde su formación han actuado para mantenerlos en esta resonancia. No es solamente una coincidencia. Y eso puede hablar de cómo se forman los planetas. Y es sorprendente porque algunos de estos planetas se piensa que se formaron de forma muy lejos de su estrella y migraron, se supone, en conjunto y llegaron a estas órbitas resonantes. Una de las otras cosas que pueden hacer es buscar otros planetas. Encontramos un 6º planeta en el sistema. Este planeta es el planeta G. Y de hecho es mucho más lejos. Si es que sigan la proporción de 3 a 2, 3 a 2, 3 a 2, deberían existir 2 planetas adicionales entre F y G. Puede ser que no están, o es posible que no están alineados desde la Tierra. Quizás están por arriba o por abajo de la estrella, y G casi está en este patrón de resonancia. Es probable de que exista algo con un planeta faltante. Vamos a mirar más de cerca. Una forma de que lo hacemos es que utilizamos Keops, que es una imagen artística de Keops que está en órbita, y Keops va a mirar esta estrella tratando de visualizar si hay planetas que están en otra órbita y quizás estudiar el tiro o atracción gravitacional. Es como cuando se descubrió Neptuno, que la órbita de Urano no tenía sentido. La forma que se puede aprender de planetas es porque están en este sistema y porque existe resonancia entre sus órbitas. Ahora, esto no es porque es mi sistema planetario favorito. Es mi favorito porque fueron descubiertos en parte por voluntarios, no por astrónomos profesionales con grandes telescopios, ni siquiera por astrónomos profesionales con algoritmos y computadores potentes, sino por gente común y corriente viendo datos en su pantalla sacado del telescopio Kepler. El de mayor descubrimiento es Andrew Gray, que es de Darwin, Australia, y él es mecánico. Cuando le habíamos dicho que él hizo este descubrimiento y le preguntamos cómo iba a celebrar, que es astrónomo amateur, él dice que iba a sacar los telescopios y va a tomar una cerveza mirando por su telescopio, y yo creo que es muy australiano y me encanta esa idea. Este es un ejemplo de la ciencia ciudadana moderna. Son datos recabados por un sistema muy avanzado como Kepler. Está en línea, puesto en línea por mi equipo, por ejemplo, y los voluntarios por todo el mundo pasan y tratan los datos. Andrew y sus colegas recibieron un email que descubrieron un planeta que es
uno de los hitos en mi carrera. Ellos se conocen como cazadores de planetas en el sitio Planet Hunters, que tienen datos más recientes que Kepler, de un satélite de TESS. Ahora, lo importante es que aquí cada punto es un planeta descubierto por Kepler. A la derecha, mientras más tiempo demora de descubrir. Ahora, en el otro eje, mientras más alto está, más grande es el planeta. En amarillo y rojo son los planetas descubiertos por nuestros voluntarios que perdieron los astrónomos profesionales. Con esto obtenemos los planetas que demoran en su revolución en torno a su estrella. Y eso tiene sentido porque si el planeta está más cerca, se ve caídas y caídas fácilmente en los gráficos y el computador puede cubrirlo con un patrón y encontrar esa señal. Pero si solamente ven el planeta transitar una o dos veces, necesitan tener un buen ojo con los datos. Así que los cazadores de planetas no solamente encuentran lo que pierden los astrónomos profesionales, sino tienden a descubrir un tipo de planeta que los astrónomos profesionales pierden. Y esto es una parte importante de la historia. Como escucharon en la introducción, no empecé encontrando planetas. Ahora comencé pensando en la formación de estrellas y después de la formación de galaxias. Realicé un poco de investigación de estrellas, pero siempre pensé como niño que con mi telescopio pequeño que compré vendiendo helados, en lo cual no me fue tan bien, pero me gustaba mirar el cielo buscando las nébulas o nebulosas por horas. Y una vez estaba mirando en torno a una nebulosa, teniendo 13, 14 años de edad, y golpeé el telescopio por accidente. Aquí, esta es una nebulosa del sur y existe este conjunto, este clúster de estrellas. No había escuchado de lo que era este tipo de clúster de estrellas. Y lo miré, lo noté y vi en mi enciclopedia que no estaba en la enciclopedia. Busqué y pensé por un momento que lo iba a llamar Lintot 1, que yo lo descubrí. Al siguiente día supe que era NGC 91, que lo descubrieron 150 años atrás. Y es hermosa el conjunto de estrellas, pero no es mi descubrimiento. Ahora, aquí me di cuenta que no entendí lo que era la astronomía espacial. Crecí con los cuentos de que gente con pequeños telescopios descubrían cosas y la astronomía moderna utiliza los estudios de gran escala, por ejemplo, el de Sloan en Nuevo México, que es un telescopio que por 8 años hizo algo notable. Este telescopio permitió a que se podía grabar cómo daba vuelta al cielo en torno al telescopio. Era un telescopio que se quedó fijo por años y millones de estos objetos que capturó fueron identificados como galaxias, que eran millones de estrellas. Así que con el espectroscopio se podía medir la distancia a esas galaxias. Con eso se pudo crear un mapa en 3 dimensiones del universo cercano. El primer mapa de 3 dimensiones, y vamos a mirar la mitad de eso. Esta es una animación de Mark Supero, Adler y otros colegas. Comenzamos en la Vía Láctea, pasamos por el espacio y cada punto que vemos es una galaxia. Así que lo que me encanta de esto es que uno se da cuenta que hay bastante espacio vacío, hay bastante espacio entre las galaxias. Cuando llegamos a este punto aquí, uno empieza a ver esta estructura a gran escala. Hay lugares en el universo donde hay bastantes galaxias y otros lugares donde hay menos galaxias, que lo llamamos los vacíos cósmicos. Todo esto se conoce como la red cósmica. Una de las sorpresas de la astronomía hace 20 años atrás es que existen estructuras, hay una estructura a gran escala de lo que se pudo explorar. Vamos a parar en un segundo, girar
y van a tener una idea de la estructura de 3 dimensiones de lo que estamos viendo. Ahora, que no se distraigan que parece ser un corbatín. Ahora, las brechas, que se parece también a una mariposa, las brechas que se ven aquí son lugares donde no hemos llenado el mapa, pero pueden ver que tiene como un tipo de formación tipo colmena. Ahora, se aprende mucho de los observatorios como Sloan y también los objetos individuales. Cuando llegué a Oxford como estudiante de postdoctorado, sí, había lugares con muchas galaxias y lugares con pocas galaxias. Quería entender cómo se puede tener como el equivalente a una gran ciudad, qué diferencia hace que comparado a un sector más rural con menos galaxias. Aquí catalogamos las galaxias, aquí hay galaxias que están cercanas entre sí del estudio, las seleccioné de tal forma que eran más o menos del mismo nivel de brillo. Esto significa que tienen más o menos la misma masa, la misma cantidad de estrellas. Ahora pueden tener un par de cientos de millones. Ahora vamos a hacer astronomía observacional. Vamos a tratar de entender cómo funciona. Una forma en que son distintas es que son de distintos colores. Ahora quiero detenerme y destacar, no sé si es lo mismo en otros lugares, pero los astrónomos en el Reino Unido tienen reputación de ser inteligentes. Si yo le digo algo en el pub o en el avión que soy astrónomo, probablemente me digan, debe ser muy inteligente, muy astuto. Y que eso puede ser un cumplido. Yo pienso que hay una mala comprensión, porque nosotros como científicos buscamos la forma más sencilla de realizar la ciencia, encontrar preguntas sencillas que responder. Aquí estamos en los dos sistemas enormes de cientos de millones de estrellas que tienen una historia muy complicada, tienen más de 13,8 mil millones de años el Big Bang y que tiene una multitud de sistemas solares. Y lo voy a reducir a la pregunta de que la diferencia es que uno es azul y uno es rojo. Sin embargo, es verdad, uno es más de tono azul y otro de rojo. Esto nos habla de las galaxias, de qué está pasando en las galaxias ahora. Cuando uno ve azul en la galaxia espiral como a la izquierda, al menos a la izquierda para la pantalla, estas son estrellas que son más nuevas, son estrellas más masivas que deben haber sido formadas en los últimos cientos de millones de años. Y la de la derecha sabemos que no formó estrellas recientemente, basándose en su apariencia. Lo segundo es que estas galaxias tienen distintas formas. Una está en forma espiral, parece probable que es parecido a la Vía Láctea, que es como un disco plano con los brazos de la espiral, posiblemente con un gran cúmulo de estrellas. Se puede pensar en dos huevos fritos espalda a espalda, donde está de esta forma, y después está las galaxias elípticas, cuya forma es determinada por las órbitas de las estrellas. Las órbitas de las estrellas son afectadas por bastante todo lo que sucede en la galaxia. Mientras se forma la galaxia, evoluciona, mientras interactúa con su entorno y al interactuar cambia su forma. El hecho de que estas galaxias tienen colores nos cuenta que tienen un comportamiento distinto ahora y las distintas formas nos cuenta que tuvieron vidas distintas. Es algo muy potente hablar de la forma de las galaxias. La única cosa con eso es que requiere ver la imagen ciertamente cuando comenzamos este proyecto en el 2007. Tenemos millones de galaxias. Después de experimentar, nos dimos cuenta que necesitamos ayuda a estudiar las galaxias. Sin pensarlo, colocamos este sitio web Galaxy Zoo. Así se veían los sitios web del 2007. Hay bastantes marcos, se ve antiguo. Pero es muy sencillo. Recuerden que somos astrónomos observacionales, utilizamos lo más sencillo. Así que lo colocamos en la web y pedíamos que la gente lo dijera si era espiral o no, y si es espiral,
que nos dijeran qué forma está rotando, en qué dirección. Así que teníamos estos fotones que hablan en qué dirección está rotando y también si era como una función de galaxias. Pensamos que esto podía realmente ser de gusto de los astrónomos aficionados, aquellos que tienen telescopios y que no tenían algo que hacer cuando el cielo estaba nublado. Esto sí llamó la atención de todos. Tuvimos cientos de miles de personas que estaban emocionados en la posibilidad de pasar un poco de tiempo en su hora de almuerzo, contribuyendo a la ciencia. Y dentro del día del lanzamiento estamos recibiendo 70.000 clasificaciones la hora, que era mucho más allá de lo soñado. Ahora, al ordenar esto, nos dimos cuenta que era más preciso que tener un experto único, ver un experto, porque al final, cada semana teníamos varias personas ver una imagen y esto nos ayudaba bastante. Ambos, porque los expertos también pueden cometer errores, pero si 20 personas ven una galaxia, no cometemos errores tontos. Y también se obtiene más información. Es útil por todo tipo de razones para distinguir galaxias donde 20 personas dicen que es espiral, en vez de 20 digan que es espiral, quizás uno obtiene más información. De esta forma, catalogamos las galaxias que se extendió al cielo del hemisferio sur y también estudios profundos utilizando Hubble, por ejemplo. Ahora, en otras charlas les puedo contar qué encontramos con todo esto, pero es importante que al menos le cuente una historia, porque es importante que sepan que estos proyectos producen ciencia emocionante, ciencia interesante, y podemos aprender de cómo realizar astrofísica moderna con esto. Hablemos de las galaxias en general. Aquí está el mapa de nuestra galaxia, está la barra, están los brazos en forma espiral, y dentro de eso está los bordes de la galaxia, que está como el externo, y vemos que es una galaxia disco en forma espiral. Lo que nos interesa es que está al centro de la galaxia. Aquí está la imagen del centro de la galaxia, está reconstruido de los datos, tomando los datos del telescopio Keck de Hawái. Ahora, pido disculpas no utilizar las imágenes de Chile, pero lo que es interesante es que son 20 años de datos. La precisión de estos telescopios es tal de que uno puede tomar fotos de las estrellas moviéndose en el centro de la galaxia, y lo que pueden ver es que estas estrellas están orbitando algo que es invisible a nosotros en el centro de la galaxia. Entendemos a las estrellas, la gravedad, y con eso podemos entender que lo que hay ahí es que están orbitando un objeto que es 3 a 4 millones de veces la masa de nuestro Sol, que está acumulado en ese volumen. La física nos dice que eso tiene que ser un agujero negro. De hecho, todas las grandes galaxias creemos que tienen agujeros negros a su centro. Podemos ver los efectos en otro lugar. Aquí está el centro de la galaxia M87, que es la mayor galaxia del siguiente cúmulo. Y aquí ven que hay un chorro de material que está siendo expelido por un agujero negro supermasivo. Pero esto también tiene que ver con física que no entendemos completamente. Y esto lo vemos en galaxias en el universo. Esto es interesante por esta imagen tomada por el telescopio Event Horizon, donde se ve la sombra del agujero negro. Esto yo lo quiero llamar la luz más afortunada del universo. Es sorprendente tener una imagen de M87, y la razón de que lo tenemos es que es enorme. Es al menos 80 millones de veces la masa del Sol. Entonces hay una regla en los agujeros negros que técnicamente mientras más masiva su galaxia, más masivo va a ser el agujero negro o los agujeros negros. En Oxford lo llamamos la relación Magorium, quien fue una de las personas que lo descubrió,
y hay varios que lo descubrieron de distintas formas, pero a mayor masa la galaxia, mayor masa el agujero negro. Piensen en eso. Y quizá para ustedes tiene sentido, suena como que es algo de sentido común. A mayor tamaño de la galaxia, mayor tamaño del agujero negro, pero es sorprendente en el sentido de que nuestra Vía Láctea tiene una masa de cientos de miles de millones de soles, así que el unir los datos aquí es extraño, que uno puede duplicar el agujero negro sin tener efecto notable en el resto de la galaxia. Así que necesitamos tener una explicación de cada vez que encontramos un agujero negro en el centro de la galaxia, tiene que ver con la masa. Ahora, esta es una simulación del futuro de nuestra galaxia. El tiempo se encuentra abajo a la derecha. Estamos a 1,5 mil millones de años. Estamos en un panorama más general. Somos parte de un grupo de galaxias con Andrómeda en la triangulación. Estas tres galaxias interactúan y sabemos que en casi 4 mil millones de años la Vía Láctea y Andrómeda se van a fusionar para crear una gran galaxia que algunos llaman Milktromeda, que no encuentro buen nombre. Milktromeda va a ser una galaxia aproximadamente el doble de la masa de la Vía Láctea y eventualmente pensamos que los dos agujeros negros que estaban en el centro de cada galaxia van a terminar en el centro de esta nueva galaxia y van a funcionar para crear un agujero negro mayor. Así que si las galaxias crecen como esta forma, que es la forma en que la mayoría de las galaxias crecen, tenemos una explicación natural de la relación de Megorium, que a mayor la galaxia, mayor el tamaño del agujero negro. Las galaxias crecen por fusiones y esto explicaría todo. Queremos poner a prueba esta idea, así que al utilizar la clasificación de galaxias con Rick Simmons y Dr. Becky, encontramos estas 101 galaxias tipo Sloan. De esa muestra son galaxias espirales en disco que no tienen este cúmulo al centro, son discos perfectamente planos, lo que nos dice que estas son galaxias que nunca han tenido una fusión, que tienen una vida aislada en su existencia. Así que si los agujeros negros están creciendo mediante fusiones, estas deberían tener agujeros negros masivos, pero en los muchos papers que se han visto tienen agujeros negros normales, así que la fusión no está presente aquí y pasé 5 minutos diciendo que la explicación de por qué esta relación está equivocada. A veces la ciencia es así, uno prueba una idea y descubre que está equivocada y después vuelve al inicio para empezar con una nueva idea y también encuentra que todos sus amigos le van a decir que siempre sabían que estaba equivocado, pero esto sucede siempre. Ahora, la forma de que uno entra en detalles es posiblemente algo que podemos ver. Yo creo que esto muestra que podemos hacer verdadera ciencia con estos proyectos y también la importancia de prestarle atención a cada imagen en un conjunto de datos. Comenzamos con 1 millón de galaxias. Becky, Brooke y yo utilizamos una selección empezando de 1 millón. La astronomía es así, sí, tenemos Big Data, tenemos esta gran base de datos de millones o miles de millones de objetos, pero tenemos que seleccionar lo correcto, justo lo correcto para avanzar, y es una forma muy importante de trabajar. Esta es una imagen de un pingüino, que no es una imagen de Galaxy View, es de la península antártica, que está en la punta de Sudamérica, tomado por Tom Hart, que se describe como un pingüinólogo. Espero que se pudo traducir eso, pingüinólogo. Es una palabra ficticia. Sería interesante escuchar pingüinólogo en español. Bueno, como pingüinólogo, él fue a Antártica cada año
tomando aventones en los cruceros para contar los pingüinos. Se paraba ahí ya a mediodía, abrir 1, 3, 4, 5, 6, 8 pingüinos. Es un esfuerzo noble, pero no toma en cuenta todos los datos. Algunos días llovía y él volvía una vez al año. A veces los pingüinos estaban anidando un mes antes, así que a veces estaban siendo, digamos, desplazados por los turistas. El propósito es entender cómo los pingüinos responden a las amenazas como el cambio climático, que es bastante serio. Tom se dio cuenta que podía obtener mejores datos, que en vez de contar los pingüinos él mismo, podía colocar cámaras, que en ese caso colocan más de 200 cámaras, y él cada año visita las cámaras, saca la tarjeta de memoria y trae 8 millones de imágenes de pingüinos que necesita ayuda en desglosar. Al igual que Galaxy Zoo, se produjo Penguin Watch, que puedes ir en línea y puedes contar pingüinos. Cada vez que muestro esta animación me doy cuenta que el primer nombre era Cazadores de Pingüinos, Penguin Hunters, y pueden darse cuenta que no era el mejor nombre para este estudio. Penguin Watch es bastante popular. Resolvimos el problema de Tom y contamos pingüinos exitosamente. Penguin Watch, Galaxy Hunters y los demás están en la plataforma Zooniverse. Tenemos una herramienta que hace que sea muy fácil para cualquiera que construya su propio proyecto. Si están viendo esto y son científicos y tienen demasiados datos para ver, entonces podemos ayudarles. Les aliento a que vayan al sitio web aquí arriba o que me escriban. Han hecho todo tipo de cosas con esta ciencia. Está el proyecto de Backyard Worlds que anunció 95 estrellas rojas tenues a docenas de años luz de nosotros que eran desconocidas hasta el momento, pero que surgieron por Backyard Worlds, que filtró los datos. Ahora, esta no es una imagen real, se ve como luces rojas en las imágenes reales, pero se descubre estas estrellas. Este es un resultado también de Shannon Jones, que se le pidió ver imágenes de este tipo de eyecciones que salen de la superficie del Sol. Esto es miles de millones de toneladas de materia y se pidió que se clasificaran según su complejidad, que tiene que ver con la formación de la tormenta solar y su efecto sobre la Tierra. Y a través de varios años, del 2008 al 2017, se muestra que al volverse más actividad en el Sol, que tiene una actividad de 11 años, un ciclo de 11 años, cambian las formas. Esto es posible de encontrar mediante los científicos ciudadanos. También tenemos proyectos en la Tierra. Quiero mencionar en particular un proyecto de Brooke Simmons, que es la respuesta planetaria, donde los desastres naturales como las tormentas y huracanes que golpean el Caribe son estudiados por imágenes satelitales para ayudar a las personas en terreno a entender qué ha cambiado y dónde se requiere una respuesta de emergencia. Así que ya no solamente son las galaxias, tenemos cientos de proyectos en el sitio. Así que creo que me quedan 10 minutos. Alguien me va a interrumpir si no es cierto. Y quiero utilizar esos 10 minutos para realizar el argumento de que en estos proyectos masivos, colaborativos y trabajar con voluntarios es algo que necesitamos ahora. En particular, quiero proponer que a pesar de que los 10 años que hemos hecho de estos proyectos o no, las máquinas se han vuelto mucho mejor en clasificar imágenes. Lo hacemos de forma instintual. Hemos leído muchos artículos de diario y de noticias de cómo el aprendizaje de máquina ha mejorado. Yo tengo, por ejemplo, un app que me ayuda a escoger el vino chileno, me ayuda a identificar el vino y la botella. Es como Facebook lo identifica a uno y sus amigos.
El aprendizaje automático ha mejorado, pero no para todos los problemas. Esto es lo que yo llamo el problema Surreal. Es un proyecto donde toman fotos del Serengeti y se le pide al computador identificar los animales. No es difícil, pero esto es un poco más difícil para la máquina. Este es un Surreal o un Zorilla que se parecen a los zorillos y aparecen en 1 cada 3 millones de imágenes. Ahora, el aprendizaje automático depende del conjunto de aprendizaje. Si tienen 200.000 imágenes de jirafas, puede identificar fácilmente las jirafas, pero de la red nunca van a tener suficientes imágenes de las orillas porque no hay suficiente cantidad de imágenes. Ahora, esta no es una verdadera imagen, pero en la astronomía tenemos muchas orillas. Nos importa lo maravilloso y lo único. Ahora, también tenemos voluntarios que encontraron las cosas muy inusuales. Este es un objeto, el Voerweb de Halley, que es un gas que está en actividad en torno a una galaxia que está cercana, que es una galaxia más inactiva. Este gas brillando nos da una historia del pasado de esa galaxia. Encontramos muchos de estos, los voluntarios encontraron estos nubes verdes que están brillando porque el oxígeno ha sido activado por la actividad en torno a los agujeros negros. En un tercio de las galaxias que estudiamos, estos objetos nos dicen que los agujeros negros van desde estar activos en el sentido de que están creando bastante material hasta estar más inactivos, más callados. Así que es importante que esto tiene que ver con su actividad e inactividad en torno a los agujeros negros. Es una nueva forma de estudiar los objetos que comenzó con lo más humano de solamente ver una imagen y preguntar ¿por qué hay algo cerca de la galaxia? Ahora, si mi conexión cae es por la tormenta, tenemos un verano muy británico en este momento. Así que lo que vemos es que la gente se puede sorprender, se puede reaccionar, y esto es cierto según el conjunto de los datos. Aquí vemos el observatorio en Chile, Vera Rubin, un LSST va a escanear todo el cielo cada 3 noches aproximadamente. Ahora, esto significa que puede formarse un video del cielo y ver cómo cambia todo. Y se puede suscribir a una alerta que le da 10 millones de alertas a la noche. Ahora, el problema es que ahí van a aparecer asteroides, objetos cerca de Pluto y también destellos de galaxias cercanas que caen cerca de un agujero negro. Así que van a haber muchas cosas inesperadas. Necesitamos encontrar eso. La única forma de hacer eso es tener voluntarios que nos ayuden en ver lo más posible los datos. Creo que sería muy importante hacerlo. Queremos mantener la posibilidad de que nos sorprenda el universo y hacemos eso al abrir los datos y colaborar con muchas personas. El SST es un verdadero problema porque a ese nivel de datos, cuando tiene 10 millones de alertas a la noche y tiene que tomar una decisión rápidamente, hay que verlo rápidamente. Entonces nunca van a poder ver todos los datos. Aún con un gran grupo de voluntarios tenemos 2 millones de personas en el universo. No es sostenible noche tras noche tras noche. Así que tenemos que ser astutos. Y una forma que lo hacemos es algo que lo intentamos en un proyecto que busca supernovas, estrellas en explosión. Utilizamos un computador para buscar supernovas y los voluntarios. Cada punto en este gráfico es un supernova en potencial. Tenemos los expertos, los rojos y amarillos son cosas que los expertos pensaron que eran supernova. Azul son los asteroides que lo vamos a filtrar después. Verde son cosas que el experto dijo que no era supernova. El juego aquí
es tratar de quitar lo verde. Al moverse a la derecha, la máquina tiene mayor confianza de que es supernova. Y aquí también está la dirección de que los voluntarios tienen confianza de que es supernova. Se puede dibujar una línea diagonal, no vertical, sino una diagonal, lo que significa que la combinación de humano y máquina es más eficiente que la suma de los dos. Humano más máquina da los mejores resultados. Aquí está un humano y máquina trabajando en conjunto. Hemos avanzado más que eso. Mi estudiante de doctorado creó un sistema que si va el botón, se ve el botón de Enhanced y puede ver las imágenes que el algoritmo de Mike, que es un CNN bayesiano, que le pide mirar estas imágenes porque la máquina va a aprender más de esto. Así que los voluntarios ven la mayor cantidad de datos como pueden. Las máquinas hacen el resto en esta combinación y utilizamos el esfuerzo de todos de una forma que es más eficiente. Con esta combinación de herramientas y el evento de los estudios Baron Rubin, podemos filtrar grandes conjuntos de datos y aún así que nos sorprenda el universo. Hay bastante tecnología que entra a eso, el sistema cámara, a la web, al aprendizaje de máquina, pero todo resumido o fue resumido por Frederick Argelander, que es menos conocido hoy en día, pero Argelander fue el primero que sistemáticamente estudió lo que nosotros llamamos las estrellas variables, que cambian su brillo. Estoy seguro que le fascinaría las propiedades transitivas. Ahora, Argelander es fascinante porque se dio cuenta que no pudo hacerlo solo. Habían observaciones y de otros, así que él apeló a los astrónomos del mundo y él en realidad se refería a cualquiera que estuviera interesado. Nos ayudaría por un buen número de aficionados en un par de años, podríamos descubrir leyes y sus regularidades. Él hablaba de cómo se comportaban las estrellas variables y en vez de 60 años, que fue el primer descubrimiento de estrellas variables, tengo una solicitud que es lo siguiente, que las observaciones deben ser conocidas, deben ser hechas y dar a conocer, porque las observaciones en nuestro escritorio no son observaciones reales. Creo que es el lema de la astronomía y después dice, aquí hay un trato. Si se me pide a mí que lo publique o la estudie, lo haría con plena gratitud y cariño y tomaría todas las preguntas con cariño y placer. Ya dicho eso, puedo responder sus preguntas con cariño y cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris. Fue muy interesante. Me gustaría comenzar con una pregunta de la sección de preguntas y respuestas. La pregunta top es de Alfredo Navarrete, quien pregunta qué es lo que causa que los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias brillen. Ahora, no son los agujeros negros en sí que brillan, aun con el telescopio Horizon que da la imagen naranjo, no se ve el agujero negro en sí. Esa imagen causa confusión. Lo que pasa es que mientras el material cae al agujero negro, al centro, se calienta. Normalmente hay como un disco de material candente y eso es lo que vemos que brilla. De hecho, es más eficiente. Si tengo una manta de material y quiero que sea lo más luminoso posible, quiero que saque la mayor cantidad de energía, es mucho más fácil tirándolo a un agujero supermasivo en vez de una estrella. Es una forma más eficiente de sacar luz de materia. Pero ahora estamos hablando del brillo del material. Ezequiel levantó su mano. Ezekiel, we can't hear you. Can you hear me now? Yes. Ahora sí lo escuchamos, dice que bien. Muchas gracias, Chris. Fue una charla interesante.
tengo un comentario rápido acerca de las conclusiones de fusiones que no causen el crecimiento de agujeros negros. Creo que es un problema mucho más complejo. Sí, por supuesto. Pero la pregunta que tengo es algo acerca de la última parte de su charla, haciendo ciencia ciudadana en la era LST, pensando en que la galaxia 2.0, lo que venga con este sistema. Me pregunto, aun si cada humano clasifica galaxias, no es posible terminar con todos los datos. Así que, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Podemos unir ciencia ciudadana con aprendizaje automático para estudiar morfologías y las otras cosas una vez que tenemos los datos LSST? Sí, gracias por la pregunta. Claramente, comencemos con el primer punto. Claramente, sí. Hay varias historias. Hay un paper de Garrett Martin de Horizon que hizo una simulación cosmológica y ellos ven que un tercio de los agujeros negros son formados por fusiones. Podemos hablar de eso en otro momento, pero para el análisis tenemos que tener ciencia ciudadana y aprendizaje de máquina. Nadie argumentaría que hay que utilizar aprendizaje automático para un conjunto de datos de ese tamaño. Convencionalmente, lo que van a ver y lo que van a hacer es que con aprendizaje automático sacarían a la gente del loop, del ciclo y capacitarían o entrenarían la máquina. Ese sistema no se puede sorprender fácilmente. Así que yo creo que el sistema híbrido es importante. Utilizamos cosas como esta herramienta que construyó mi alumno de doctorado, que el triage que decide qué se pasa a las personas y qué es lo que se puede mantener para la máquina es importante. Podemos crear versiones de esa máquina, de ese ciclo, que le muestra a personas lo más sorprendente. Una de las cosas que hay que hacer, a pesar de que pueden encontrar lo más sorprendente en el conjunto de datos, es dividir y separar lo interesante de lo que no es interesante. Si hago una búsqueda en Sloan de las galaxias más inusuales, veo seguimiento de satélites, pero no lo más interesante. Necesitamos el involucramiento humano para ver qué es interesante. Alguien me dio el ejemplo de que si uno está caminando por la calle y ve un recorte de una jirafa en cartón, uno caminaría, pero si veo una jirafa real en una librería, ahí sí se sorprendería. Eso es lo que es muy, muy valioso. Paul, ¿tiene una pregunta? ¿Me escucha? Sí. Gracias por la charla. Mi pregunta es acerca de Galaxy Zoo. ¿Puede hablarnos un poco más de los resultados de Galaxy Zoo? Como por ejemplo ayudó Galaxy Zoo en el tamaño de relaciones, por ejemplo, de relación de morfología, ansiedad. Si puedes comentar eso. Creo que una de las cosas tempranas que era obvio, pero que creo que mostramos claramente el trabajo de Stephen Banford y otros es la morfología de colores. Por eso lo mencioné en la charla. En mi doctorado tuve un paper donde había mostrado que hay que filtrarlos por color, etc. Así que hay 10 años de trabajo que dice que el prestarle atención a elipsis azules y espirales rojos es importante porque eso es lo que está transicionando en los ambientes donde la densidad y morfología en su relación cambian. Así que es un conjunto de resultados muy interesante. Mostramos que lo que está pasando realmente, mientras uno va de un ambiente más denso a cúmulos, sabe que se va de azul a rojo y de espiral a elíptico, pero esas dos cosas tienen procesos separados que pueden ser causados por cosas distintas. Y también entramos en algunos detalles, reclasificamos todo, tenemos barras, etcétera. Empezamos a ver todo un cuerpo de trabajo de las galaxias que es importante
y este es complicado, pero cuando las galaxias dejan de formar estrellas hay un cúmulo de razones. Y ahora también tiene la mano levantada. Sí, gracias. Muchas gracias, Chris, por una gran charla. Soy una gran fan de Galaxy Zoo y por eso quería escuchar de ti mismo. ¿Qué es lo que piensas que son las limitaciones de ciencia ciudadana, especialmente su experiencia con el primer Galaxy Zoo? Obviamente, para los objetos no sorprendentes, para clasificaciones estándares de galaxias, ¿cómo nos va a los seres humanos comparado a las máquinas y las lecciones aprendidas? Sí, claro. Esa es toda una charla. Voy a tratar de decir tres cosas porque uno siempre tiene que decir tres cosas. Primero, voy a decir que pienso y creo que hay información inherentemente visual. Hay varias cosas y formas de etiquetar las galaxias automáticamente, por ejemplo, la concentración, la simetría, todo lo demás. Consistentemente encontramos que esas cosas no es igual a lo que piensan los expertos. Hay algo acerca de una representación visual que importa y también hay un debate filosófico con eso. Por lo tanto, la limitación es que hay momentos que no es cierto esto. Uno no construiría un proyecto donde preguntan qué color es la galaxia. ¿Por qué podemos medir eso? Ahora, es sutil, pero importante. Lo segundo es, creo que aprendimos tempranamente no subestimar los voluntarios. Preguntamos acerca de lo espiral versus elíptico porque es interesante, pero debimos haber pedido detalles en un inicio. Creo que aprendimos que es mejor preguntar una vez. Así que el diseño es importante. Lo tercero es que teníamos que medir el desempeño. Pasamos bastante tiempo en Galaxy Zoo preguntándonos si estamos en lo correcto y al compararlo con expertos es genial. Ahora con Galaxy Zoo me encanta tener un conjunto de pruebas que no dependen de expertos para mostrar que los de Galaxy Zoo están de acuerdo con los expertos. Ahora, cuando simulamos galaxias en Galaxy Zoo, que hemos hecho en colaboración con Eagle y otros, encontramos que hay fallas en la simulación, al menos que no producen galaxias que al ojo parecen ser una población normal de galaxias. Hay que entender cómo hacer la prueba, que es otra limitación. Y estos días, al comenzar un nuevo proyecto, hay que probar los resultados. En cambio, al inicio no sabíamos en qué estamos entrando o metiéndonos. Tengo una pregunta basándose en las preguntas y respuestas. Ernesto Camacho pregunta si hay un proyecto a futuro que están planificados relacionado a Planet Hunters o Galaxy Zoo. Y mi pregunta es cómo el público se puede involucrar. Entiendo Universe y Galaxy Zoo que está en distintos idiomas, ¿verdad? Sí, está traducido y si hay astrónomos que quieren ayudarnos a traducir más el proyecto, que podamos hacer eso porque pensamos que eso importa. Así que muchos de los proyectos están disponibles en español y nos gustaría que esté disponible más. Planet Hunters ahora está en ejecución. Hay un satélite que se llama TESS que busca estrellas más brillantes que Kepler y una vez al mes liberamos datos, informamos que hay datos en Planet Hunters. Así que aún pueden encontrar un planeta. Hay un gran paper que va a salir de Nora Eisner con resultados de los primeros 2 años y hay cosas muy emocionantes ahí. Hemos estado por el mundo tratando de hacer un seguimiento. Ahora, Galaxy Zoo, estamos viendo el cielo del hemisferio sur. Tenemos datos que va de Beckles utilizando telescopios en Chile. Esperamos encontrar más de estos objetos especiales ahora con el SST. Tenemos que ver con el de bajo brillo. Al ver esto y se acumulan muchas noches e imágenes, se van a ver todo lo tenue que rodea la galaxia y esto crea el prospecto de poder entender la historia de la galaxia de una forma distinta, porque uno
queda con estos escombros de cuando está interactuando. Espero poder sistemáticamente etiquetar las galaxias en esos conjuntos de datos. Esas imágenes van a ver geniales, van a ser confusos al inicio porque está justo en el borde de lo que pueden hacer los telescopios. Dietrich tenía una pregunta también. Sí, qué fascinante, muchas gracias, es muy inspirador. Supongo que uno de los principios operantes en la humanidad es que si algo se puede hacer por una máquina, debería ser hecho por la máquina. Así que uno comenzó hablando de esto, pero quizás puedes hablar, no sé, ¿qué ha sido hecho para utilizar la experiencia dada por los voluntarios para realimentar el proceso de aprendizaje de la máquina para que evolucione la máquina y que los voluntarios hagan algo distinto al futuro? Sí, tenemos un principio que no queremos hacer perder el tiempo a la gente. Ahora, una forma de que el proyecto termine en su universidad que produzca un conjunto de capacitación o entrenamiento para entrenar su propia red de que haga el mismo trabajo. Lo había mencionado, pero en general el aprendizaje profundo tiene que ver con el desempeño, pero si es que se utilizó más bien de el tamaño del conjunto de capacitación. Una de las cosas interesantes es que es muchas veces mejor que si tienen la opción entre un conjunto de datos preciso o un conjunto mayor, menos preciso. El anterior, el primero, va mejor que el segundo. Así que la capacitación ayuda a la máquina a clasificar. Esta es una ruta al éxito y se utiliza muchas veces en los proyectos de supernova tempranos. Y esto es porque dimos suficientes datos a capacitación para un estudio en particular se puede utilizar. Lo que encontramos es que el 10% de los datos en general, a través de muchos proyectos, uno obtiene un mejor resultado si el conjunto de datos es visto por personas. Lo que sucede aquí es que en parte está tratando con lo inusual, pero si piensan en su máquina como ser capacitada con un cierto nivel de economía, hay solamente un límite de imágenes que le puede mostrar. Ahora, si quito lo más raro y utilizo esta economía de capacitación para que la máquina sea muy buena en lo típico, pero si coloco todos los outliers, las excepciones, entonces la máquina se preocupa de las excepciones. En este caso, la máquina mejora si es que saca lo más difícil, lo más extraño. Yo creo que estos modelos híbridos en general de lo que va a ser lo que vamos a hacer en análisis de imágenes, es entretenido aprender de esto y puedo hablar de esto mucho más, pero esta es la primera respuesta. Tenemos una pregunta de Mauricio también. Hola, Chris. Buena charla. Ahora, estaba tratando de dar vuelta al problema. Me pregunto si siempre los científicos tienen dudas de la ciencia humana y si su experiencia no sería una forma de capacitar a los científicos en utilizar ciencia humana. Sí, es una muy buena pregunta. Así que hay dos formas de hacerlo. Primero, creo que la gente tiene dudas acerca de los proyectos, menos de lo que yo creía de un inicio, pero una vez que ha hecho el trabajo de que los datos son equivalentes con los otros enfoques y al igual que un algoritmo, la gente tiende a estar bien. Pero creo que hay una necesidad de capacitar a la gente de acuerdo a la riqueza de los datos para que no es solamente una etiqueta. 90% de las personas que han utilizado las clasificaciones utilizan la clasificación o etiqueta de Universe. Ahora, yo creo que es este tipo de insight o conocimiento que uno obtiene que es más profundo y en este caso podríamos trabajar con las personas. Lo otro que estamos viendo es que si estoy creando un sistema híbrido de voluntarios y máquinas, me encantaría crear un sistema que automáticamente
sabe cuándo llamar a un experto. Por ejemplo, lo pueden configurar. Ok, tengo Boris, que es astrónomo, él está dispuesto durante sus cafés de ver un máximo de 10 galaxias y hacer un estudio, una declaración de eso. Así que el rol del sistema entonces alimentar a Boris 10 galaxias. Podemos empezar a hacer eso. Ahora, debo decir, como esto está en línea y puede vivir más allá, estoy llamando a que el punto de la ciencia ciudadana es hacer ciencia. Ese es el punto esencial y, por supuesto, se hace por muchas razones. Los científicos lo hacen porque quieren comunicar y obtener ciencias, los voluntarios porque quieren ver fotos o porque les libera de estrés, o muchas razones. Así que doy estas charlas como que si la gente del proyecto quizás no lo entiende completamente, pero todo esto funciona porque pueden utilizar su tiempo de esta forma. Vamos a Felipe. Muy buena charla. Solamente un comentario. Cristóbal Moya, que está en el panel, también utilizó sus resultados de la clasificación de morfología de galaxias para probar un algoritmo de clasificación automática. Y funciona bastante bien, de hecho. Estamos muy contentos con los resultados. Bien. Mi pregunta es, la mayoría de estos proyectos uno supone que tiene 2 millones de personas viendo un conjunto de datos y probablemente la respuesta a una de las preguntas que uno propone es el promedio de donde la mayoría vota en una propiedad. Es lo que uno va a ver. Pero algunas personas quizás están viendo distintas cosas. Quizás pueden reconocer algo distinto. Van a ser los outliers, las excepciones. ¿Investigan eso? Porque hay 2 millones de personas. También, obviamente, pueden ver que la morfología es interesante, ¿verdad? Pero pueden estudiar las personas que trabajan en ciencia ciudadana y la demografía de ciencia ciudadana. ¿Puede comentar sobre eso, por favor? Claro. En el primer punto, sí, lo hemos hecho. Tratamos de que nos obliguen a hacer eso. Así que me gusta la simpleza. Como lo dije en mi charla, si estoy tratando de realizar astronomía con resultados, quiero un modelo sencillo del grupo. Así que si podemos utilizar un voto por persona, lo hacemos. Pero muchos de los proyectos, en particular cosas como warps de espacio, que tiene que ver con los lentes gravitacionales, tuvimos que a veces depender demasiado del grupo. Aquí escogemos los expertos porque hemos simulado los lentes gravitacionales. Tenemos un conjunto de herramientas que hacen eso, que lo simulan. Ahora hay que buscar las personas que están de acuerdo en el grupo y prestan atención cuando no están en acuerdo porque encuentran lo inusual o las cosas difíciles de encontrar. Esto funciona particularmente bien en Planet Hunters, buscando los planetas pequeños. Por supuesto, también tiene que ver con la psicología aplicada. Una forma de escribir los proyectos es que un astrónomo encontró que las personas son complicadas y trabajamos con todo tipo de investigadores, desde economistas a psicólogos, para tratar de entender qué funciona, qué no funciona. Yo diría que el resultado más importante es uno temprano, donde pensamos que las personas iban a involucrarse porque querían fama y gloria, querían hacer un descubrimiento, pero de hecho, el factor motivante para la mayor parte de los voluntarios de su universo es que quieren ayudar. La experiencia es ser parte de un grupo haciendo algo positivo. Así que tratamos de asegurarnos que construyamos proyectos que dejan claro cómo están ayudando. Es un sentido de un bien colectivo que no hablamos mucho en el Internet. Hablamos en un grupo de personas. Normalmente pensamos un grupo de personas en Twitter, pero este es un grupo de personas en Internet que hace algo bueno porque quieren. Si les interesa esto,
la página de Zooniverse, cuando ve las publicaciones en el sitio web de Zooniverse Publicaciones, hay una metacategoría acerca de quién está aprendiendo qué cosa, cómo hablan del sitio, etc. Volvamos a las preguntas y respuestas. Hay otra pregunta que subió de tema Moonstruck. Espero que lo dije bien. ¿Por qué las órbitas de algunos sistemas exoplanetas son estables y otros inestables? Buena pregunta y no soy experto en eso para nada. Creo que hay otras personas del panel que pueden responder mejor, pero creo que la resonancia de 3 a 2 es estable. Esos planetas quizás han estado ahí por mucho tiempo, así que no quería dar la impresión de que eran inestables. Si me preguntan por qué algunos tienen resonancia y otros no, probablemente tiene que ver con las condiciones en el disco cuando se forman. Estos planetas se forman en un disco de material restante, que es muy difícil entender los detalles de eso. Una de las cosas emocionantes de los sistemas planetarios es que los planetas se mueven en el disco, pueden migrar e interactúan entre sí. Así que esta resonancia nos da algo del disco, nos habla del disco. Muy bien, y esto entra a la siguiente pregunta. Trishika y Nadel estaba preguntando acerca de la resonancia de 3 a 2, así que gracias por responder de forma adelantada a la pregunta. Thomas tenía una pregunta. Sí, genial charla, muchas gracias, Chris. Muy hermosa la charla. Ahora, tengo un comentario y quizás como una pregunta en múltiples niveles. La ciencia tiene múltiples modos de exploración de datos, observaciones, mejorar la estadística. Zooniverse y Galaxy Zoo son muy buenos en ver las incertidumbres en varios parámetros de los tipos de objetos que tenemos, ¿verdad? Que tenemos en el cielo. Pero existe esta parte interesante de tener un gran primer descubrimiento, ¿verdad? Y sería interesante avanzar nuestro conocimiento del universo. Existe la metacategoría en esos papers y estudios de Zooniverse. ¿Hay algún insight de cómo forzar el descubrimiento de orillas metafóricos en el universo? ¿Hay alguna métrica que se pueda implementar para empujar ciertos puntos de estudios y utilizar esto en estas progresiones automáticas de objetos para terminar con un par de orillas? Necesitan dos cosas, yo creo. Una medición de qué tan inusual es algo, después una medición de qué tan interesante es. Si están en la cima de ambos, es un descubrimiento. Estoy muy emocionado acerca del potencial de las máquinas para lo primero, para medir qué tan inusual es algo. Hay trabajo. El grupo de Mark Wetz, se me olvidó el nombre preciso, pero tiene una red competitiva, GAD, donde una red crea una imagen simulada y otra red juzga qué tan parecido es a su conjunto de datos. Normalmente uno lo corre para que la red simulada o simulante produzca galaxias más similares a la realidad. Lo que hicieron era muy astuto, se dieron cuenta que tenían una forma de medir qué tan distintas eran las cosas, así que si presentan la red con una nueva imagen, le va a decir qué tan distinta es de todo lo que ya aprendió. Y eso puede automatizar qué tan inusual es algo. Solamente ha sido utilizado para problemas pequeños. Por ejemplo, han encontrado que se pueden encontrar las fusiones de galaxias, pero con un par de ajustes, y si la luna está en la fase correcta, podemos lograr que funcione. Y después necesitan una medición de lo que es interesante, y es aquí donde los científicos pueden entrar, porque en un proyecto muy sencillo puede preguntarse, ¿es interesante esto o no? Si es que quieren encontrar el descubrimiento, puede funcionar bien como combinación. Estoy seguro que vamos a construir eso a futuro.
Así que sí, eso está bien. Tenemos 2 preguntas más antes de terminar. Volvamos a Dietrich, que tiene otra pregunta. Sí, gracias. Las muestras que nos mostró en un lado son complejos y los datos de entrada son sencillos porque básicamente son imágenes fijas a la vez. Ahora trato de tomar esta complejidad a mayor nivel y utilizar videos de un grupo de animales y estudiar las interacciones del miembro del grupo. ¿Han estudiado eso? Sí, lo hemos hecho con animales. Un proyecto que se llama Chimpancé, que ve los comportamientos de chimpancés. La astronomía, el proyecto de tormenta solar, se utilizó video también. Así que sí, se han utilizado videos y han utilizado datos bastante abstractos. Tengo un largo historial de predecir que los proyectos de Universe van a fallar. Y cuando falló, y que yo lo predije, era Gravity Spy, que toman datos del LIGO y clasifican los glitches, cosas que no son ondas gravitacionales, a pesar de que es una imagen muy abstracta. Hemos trabajado con video, hemos trabajado con datos. Lo que parece no funcionar tan bien es sonido. Una vez quiero jugar con los sonidos a futuro, pero es porque demandan más atención. Tienen que apagar la música que están escuchando, tienen que enfocarse. Así que no tengo un proyecto de sonido que funciona muy bien. Pero hemos hecho videos, hasta hemos hecho simulaciones. En un proyecto favorito están utilizando en las pestañas de su navegador estudios de galaxias, así que terminamos con una biblioteca de trayectorias dinámicas y propiedades de galaxias que estaban de acuerdo a los sistemas observados, y esto fue entretenido. Vamos a Boris por la pregunta final. Hola, Chris, buena charla. Siendo una de las personas que tuve que clasificar galaxias durante mi doctorado, personalmente yendo a los pubs correctos contigo, sé cómo se creó Galaxy Zoo. Personalmente, nunca entré a Galaxy Zoo tanto. Y ahora, yo creo que ya respondiste esto, pero ¿qué no astronomía se destacó en tus ojos como astuto, como un uso astuto? Yo fui una de las pocas personas que entré a un proyecto y me metí en un proyecto profundamente que se llama Plankton Portal, que clasifica los tipos de plancton de la costa de Florida, donde bajan un tablero blanco al mar y toman una foto con flash. Y yo pasé horas buceando por Florida, así que es mi tipo de escape personal. Y recientemente transcribiendo documentos históricos, que es muy distinto de la experiencia de codificar en Python para astrofísica. Genial. Así que terminamos en ese punto. Muchas gracias a todos por unirse el día de hoy. Gracias, Chris, por su charla acerca de Universe. Todas las charlas de la serie van a ser agregadas a la cuenta YouTube de AstroUC con las pistas en inglés y español. La siguiente charla es el 4 de septiembre con Sarah Seeger, quien nos va a hablar de mapear las estrellas cercanas en búsqueda de mundos habitables o posiblemente habitables. Así que gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Adiós.